Buenos días, gracias por estar aquí. Es un honor para mí compartir el atril el espacio, la palabra con estas dos mujeres maravillosas y sabias. Bueno, lo que he escuchado, en parte yo iba a contar cosas parecidas, pero desde mi experiencia como artista, desde el mundo del flamenco, que es el que yo conozco. Y sobre todo agradezco mucho la confianza que se me da y el espacio que se me da para poder no bailar sino hablar. Y es un lujo para alguien que viene del flamenco, en donde el cuerpo es el vehículo primero que se me dé la posibilidad de utilizar la palabra. Para mí es un regalo, así que lo agradezco mucho. Bueno, me llamo Belén Maya, tengo 53 años, soy gitana, soy mujer, soy española, soy norteamericana, soy bisexual. Todas estas pequeñas informaciones acerca de mí misma, todos estos trozos de identidad, todos estos códigos, podríamos decir, con los que yo me acabo de definir, realmente no dicen quién yo soy, realmente no van hablando de esencia a quien yo soy realmente. No se sabe quién soy, ni siquiera yo lo sé, pero no definen mi totalidad, sino que dan como pequeñas informaciones, diríamos que son fragmentos de mi identidad, que pueden excluirse unos a otros, pero que en realidad no son inamovibles. Y como ha dicho Aisha, la identidad poco a poco vamos descubriendo que no es algo inamovible como queremos creer. En realidad yo creo que por seguridad, para mantenernos a salvo, para saber quiénes somos, pero que poco a poco en la experiencia y en la teoría ya se está descubriendo que no es algo rígido, que la identidad no es algo rígido y que no es algo con lo que se nace y que se mantiene durante toda la vida, sino que es algo fluido, que es algo flexible, que es algo que está cambiando tanto para hombres como para mujeres y que no es algo a lo que ya podamos aferrarnos. Entonces, pero estoy segura que estos pequeños fragmentos que yo os he dado de mí os han hecho pensar algo, os han dado una imagen de mí, os habéis imaginado algo, os han ocurrido palabras. Entonces, lo primero que quiero plantear es que la identidad es una forma de conocer, es una forma de definir a los demás, es una forma de poder agarrarlos, de poder controlarlos, de poder saber algo más de ellos, ¿no? La identidad en la psicología surge cuando el bebé se diferencia de la madre. Ahí es cuando, como ha dicho Aisha también, cuando el bebé es y cuando de pronto descubre que él no es la madre, sino que la madre es otra persona, ¿no? Entonces, por tanto, el otro surge cuando nosotros nos damos cuenta que somos. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque sin el otro nosotros no podemos ser. Hay ahí una diferenciación, hay una distancia, hay una separación que es muy importante que se mantenga para que nosotros podamos distanciarnos, como he dicho, y podamos ver que el otro no somos nosotros y que por tanto hay una mirada sobre ese otro, ¿no? Yo voy a poner mucho énfasis en esto de la mirada, porque en el arte es muy importante el hecho de mirar, y es muy importante el hecho de que hay otro al que se está mirando, ¿no? Entonces, yo en vez de una pregunta al final voy a hacer varias. Voy a plantear cuestionamientos distintos a lo largo de lo que yo voy a contar, y el primero que yo plantearía sería cómo miramos al otro. Dentro de la identidad que cada uno cree que tiene, la identidad del otro, ¿cómo nos la planteamos? Nos la planteamos primero porque le miramos, luego sentimos, luego experimentamos, pero primero miramos. Entonces, ¿cómo miramos al otro? ¿Qué nos produce la mirada sobre el otro? En el arte hay un escenario, hay un público, siempre hay una mirada sobre el artista por parte del público, y yo voy a hablar en concreto del flamenco, que es mi arte,
y voy a hablar de la mirada que se tiene sobre la mujer flamenca, que es un poco en lo que yo estoy trabajando ahora. Bueno, he trabajado toda la vida a nivel experiencial con mi baile, pero ahora estoy trabajando desde el nivel teórico, ¿no? Entonces, yo hace 5 años tuve una gran crisis de identidad en la que abandoné mi compañía, que había mantenido durante 20 años, dejé a mi manager, dejé el circuito comercial maravilloso que ha descrito y que era real para mí, que era lo que me daba de comer y que era donde se mantenía mi nombre y mi trayectoria, mi carrera. Este circuito de flamenco internacional importante y también el nacional, pero sobre todo internacional, lo abandoné. Y abandoné también una determinada forma de trabajar, una determinada forma de mostrarme sobre el escenario. Y todo esto lo hice porque ya la identidad que se estaba vendiendo de mí, la identidad que el público venía a ver, yo ya no me identificaba con ella. A mí, esa mujer bailadora de flamenco que subía al escenario, ya no era yo. Y yo no podía defenderla. Yo no podía... mi cuerpo ya no era de ella. La forma en que mi cuerpo se quería mostrar ya no era esa forma. Y por tanto yo no podía permitir que mi manager siguiese vendiendo a esa mujer para que el público pagase para ver a esa mujer. Para mí había algo incoherente y sobre todo violento, de una agresión muy, muy fuerte sobre mí, sobre mi cuerpo, pero también una agresión muy fuerte en cómo ese público venía a verme y lo que quería recibir de mí, ¿no? Entonces me planteé, bueno, lo dejé todo y estuve durante un tiempo planteándome quién era yo, o sea, mi identidad. Fue una crisis de identidad. Pero me di cuenta que esta crisis de identidad no tenía tanto que ver con lo que para mí era bailar, con lo que para mí era el flamenco, sino con cómo se me veía y cómo se me vendía y la relación que había entre mi cuerpo de mujer bailadora y mi movimiento. Se me exigía un código de movimiento femenino, se me exigía una apariencia femenina, se me exigía un discurso unido a una mujer bailadora determinada con unas características completamente diríamos cristalizadas sí, cristalizadas en una forma en la que yo ya no creía y que para mí, como repito otra vez, era una agresión muy grande tener que volver a meterme en ese cuerpo, en ese movimiento, en esa imagen, ¿no? Entonces, me di cuenta, pues a partir de esta crisis y dejar de bailar y dejarlo todo, me di cuenta que en el flamenco, como desde lo social, el flamenco es un campo en donde había muchas más entidades, en donde las relaciones de poder entre estas entidades eran mucho más complejas de lo que yo pensaba, en que el artista no era el dueño, en donde el artista realmente era lo que menos importaba y el que tenía menos poder dentro de esta estructura, y obviamente las mujeres menos. Aunque hay más mujeres bailadoras, dueñas de compañía, con más poder económico, con más poder empresarial dentro del mundo flamenco que hombres. Y bueno, supongo que todos conocéis Eva Hierbabuena, Sara Vara, Rocío Molina, de otras generaciones, Cristina Hoyos, mujeres, grandes mujeres creadoras, empresarias, coreógrafas, creadoras de estilo, innovadoras, maestras, docentes, no teóricas todavía. Dentro del flamenco hay por ahora poca teoría, pero la está abriendo ya y la habrá más. Entonces, a pesar de esto, las mujeres dentro de esta estructura las mujeres bailadoras somos las que menos poder tenemos. Las entidades dentro del flamenco son la crítica, la prensa, los críticos de danza, que son los que más poder tienen el poder intelectual, y como ha dicho Aisha, efectivamente esta binariedad en el flamenco es
extrema, quiero decir, solamente hay hombre-mujer, cuerpo de mujer, y mente, cuerpo y naturaleza y intelecto, quiero decir, y la mujer se une a la naturaleza y la mujer se une al cuerpo y a la sensualidad y a la sexualidad, y todo esto hace que esta binariedad tan grande nos quite el poder, por ejemplo, de pensar, o por ejemplo el poder que yo ahora mismo se me está dando, que es el de hablar. Entonces, dentro del flamenco las bailadoras no hablan, bailan. De hecho, a mí se me ha dicho muchas veces, no, tú baila, tú no escribas, tú no leas, tú bailas también. Entonces, el poder está, dentro del flamenco está en los críticos, que escriben, obviamente la mayoría hombres, y después está el poder económico en los managers, en los productores, la gente que mueve los circuitos, que mueve el mercado. Pero la acción artística realmente la hacemos los artistas, es decir, en el escenario no se monta un crítico, no se monta un manager, se monta un artista, un bailador, bailadora, guitarrista o cantador, cantadora en el caso del flamenco. Y esta binariedad tan extrema viene, si nos echamos para atrás y queremos entenderla dentro de la historia del flamenco, seguramente dentro de la historia de muchas otras danzas, pero el flamenco en concreto viene desde la creación de los cafés cantantes. Los cafés cantantes o tablaos, lo que ahora se llaman tablaos, surgieron como cafés cantantes en el 1850 y surgieron antes de que el flamenco se profesionalizase. Surgió de una clase social determinada, de un grupo de hombres y mujeres que venían de una extracción social muy, muy baja y en la que había una transmisión cultural y una transmisión de costumbres muy arraigada, incluso dentro de un ámbito geográfico muy determinado. Entonces, esto era lo flamenco o los flamencos, y esta clase social o este ámbito social se profesionalizó como un medio de supervivencia, se profesionalizó y pasó a ser lo que conocemos como el flamenco artístico, como el arte del flamenco, ¿no? Pero tenemos que entender que venía, antes de ser un arte, venía de una clase social muy determinada, con unas tradiciones culturales muy determinadas, donde la mujer tenía también un sitio especialmente oprimido, y que luego, cuando se profesionalizó, siguió siendo igual o peor. Entonces, desde este sitio cultural y económico, cuando pasó a ser profesional, cuando pasó a mercantilizarse el flamenco como arte en los cafés cantantes, la mujer pudo desarrollar un código de movimiento y un código de estética muy determinado, que es lo que casi no ha cambiado hasta el día de hoy para las bailadoras, ¿no? Entonces, os paso a describir esta binariedad que explica muchas cosas, y cito a Cristina Cruz de Roldán, que es flamencóloga e historiadora de flamenco sevillana. La mujer en los cafés cantantes, su movimiento se caracterizaba por la curva, la ondulación, la seducción, el coqueteo, el adorno, el baile pequeño, comedido, los movimientos sin mucho uso de la musculatura, realizando figuras decorativas y escorzos. Escorzo significa doblar la espalda hacia detrás, o sea, una posición corporal que no es vertical, sino que más bien está como tronchada, o hacia el lado o hacia atrás. Y un menor impacto visual del cuerpo por la cobertura indumentaria. Se llevaba ropa con varias capas, muchos volantes, mantón, un montón de adornos en la cabeza, es decir, mucho adorno, pero sobre todo no se podía percibir bien el cuerpo. En cambio, los hombres, la figura masculina, su baile, su código de movimiento, su código estético se caracterizaba por la rigidez, el estiramiento, el hieratismo, la austeridad, es decir, no coqueteo, no seducción, etc. Los desplazamientos grandes,
un uso de la musculatura fuerte, con saltos, acrobacias y una evidencia corporal mayor, es decir, menos ropa y el cuerpo se veía mejor. Esta binaridad, estas características, es lo que hoy en día ha creado un lenguaje, o sea, lo que creó un lenguaje que hoy en día, hasta hoy en día se ha mantenido para la mujer bailadora de flamenco. El problema de esto no es el código estético, no es el movimiento, no es el vestuario, sino que en este campo social que es el flamenco y en estas relaciones de poder, estas entidades que tienen más poder, como he dicho, sobre todo económico e intelectual, ha unido un código estético con una serie de valores. Entonces, mi siguiente pregunta sería, ¿quién da valor a la identidad? Es decir, ¿quién dice que una mujer, por ejemplo, que una mujer con un traje de chaqueta es más valiosa que una mujer con un chándal? ¿Quién tiene el poder para decir lo que es femenino y masculino, o dentro de lo femenino lo que es más valioso y lo que es menos valioso? Entonces, dentro del arte flamenco, esta estética determinada que, como hemos dicho, y este código de movimiento que se relacionaba desde el inicio con lo femenino, se le ha otorgado un valor. Y este valor es la virtud de lo femenino, diríamos, ¿no? Que en este caso está directamente asociada con la belleza, con la elegancia y con lo estético. En el 2009 yo realicé un artículo para un libro en Estados Unidos sobre flamenco, en donde me inventé un término que se llama antiguapa, las antiguapas. En mi profesión, ser bailadora y no ser guapa, o al menos no aparentar ser guapa, o no aspirar a ser guapa, o no representar tu género como si fueses guapa, es un pecado y está castigado por la crítica, no tanto por el público, pero sobre todo por la crítica y por los programadores. Este término que yo me inventé, me lo inventé un poco para mi generación, sobre todo para mí, pero para mi generación de bailadoras, porque me di cuenta que lo que se me pedía primero era ser guapa, igual a deseable, después ser buena bailadora y después ser mujer. O sea, lo primero que se me pedía era cumplir un código determinado. En segundo lugar, cumplir un código profesional. O sea, si era guapa, no importaba mucho si bailaba bien o mal. Y en último lugar, cumplir un código de género. O sea, ya no importaba mucho si era más mujer o menos mientras fuese guapa. O sea, la belleza, la estética de la belleza en el arte es un yugo, es una limitación. Y mi siguiente pregunta sería, ¿cómo miramos a los artistas? Como público, cuando vamos a ver un espectáculo y pagamos una entrada, ¿qué queremos ver? ¿Queremos ver belleza? ¿Queremos ver estética? ¿O estamos abiertos a ver cualquier cosa? Cualquier cosa quiero decir, de calidad, quiero decir, no cualquier cosa como cualquier cosa, sino, pero estamos abiertos a que se nos presente ese arte, se nos presente de una manera determinada. O sea, ¿queremos que sea una manera determinada o puede ser de la manera en que el artista lo concibe y lo quiere incorporar, o sea, le quiere dar cuerpo? Es importante esto, lo planteo como artista porque obviamente no hay solo crítica y programadores, también hay un público, también está la exigencia del público, que es lo primero que los artistas todo el tiempo necesitamos no descartar, pero que no nos haga crear para ello. Entonces, mi cuestionamiento sería, como decía antes, la mirada sobre el otro, sobre la identidad del otro. Desde el arte, ¿cómo miramos? Tanto la televisión como el cine, como en un escenario. Necesitamos identificar lo que estamos viendo, necesitamos saber
que eso es, o sea, que lo que estamos viendo es lo que es y que lo reconocemos como nosotros lo conocemos. Es decir, hay una bailarina mujer. Necesitamos que por ser mujer sea guapa o se vista de determinada manera o se mueva de determinada manera o nos dé un mensaje con su cuerpo, con su baile, unido a la belleza, unido a que es mujer. Es decir, todas esas identidades, esos trozos de identidad, necesitamos recibirlos de una manera determinada. ¿Y por qué? ¿Para qué? Para sentirnos más seguros, para sentirnos complacidos como espectadores, para sentir que el dinero que hemos pagado ha valido la pena, que no nos están engañando. Todo eso en el caso del arte es muy interesante porque hoy en día cada vez los límites sobre las identidades artísticas están también desapareciendo y ya podemos ir a ver algo que no es danza, que no es flamenco, que no es teatro, que no es performance, que no es no sé qué, que no se sabe lo que es, pero que es bueno. Que es bueno y que nos llega y que nos emociona y que nos aporta y punto. O sea, no necesitamos definirlo como algo X, ¿no? Aunque hay determinado público que sí. Entonces mi pregunta sería, ¿qué tipo de público sois en este sentido, ¿no? Cuando veis a un artista? Yo llevo un tiempo dando conferencias y bailando y enseñando en Estados Unidos y tuve una experiencia potente para mí, que me metió en una especie de crisis. La primera vez que fue enfrentarme por primera vez a personas que no se identificaban ni como hombres ni como mujeres. Entonces yo me senté allí y dije, ¿esto qué es? Necesito saber qué es esto. O sea, necesito saber qué es esta persona. Necesito saber si es un hombre o una mujer. Porque yo estaba recibiendo visualmente, por esto la mirada es tan importante, estaba mirando y no, o sea, recibía códigos identitarios para mí conflictivos. En su cuerpo, en su mirada, en el tono de voz, la nuez, la mano, el dedo, la ropa, el pelo. O sea, recibía como, o sea, entré como en una crisis y ahí dije, vale, tú necesitas saber porque quieres controlar, porque quieres realmente a esta persona meterla en la caja de hombre o de mujer o de lo que sea, pero necesitas saber, necesitas darle un nombre. Y ahí es cuando dije, ay, en tu baile, ¿tú haces esto también? Necesitas meter en caja. Y entonces, si tú o sea, ¿por qué le pides al público que no lo haga si tú necesitas hacerlo? O sea, tú lo estás exigiendo con esta persona. Es lo mismo. O sea, intenta primero preguntar, ¿tú cómo te defines? O sea, no solo mirar, sino tú eres un hombre, eres una mujer, no eres nada, no quieres que se te llame nada. ¿Cómo quieres que te llame, no? Que es algo que en Estados Unidos se hace mucho, aparte de preguntar si puedes tocar, que es muy interesante también en las clases de baile, no puedes tocar a la gente, tienes que preguntar primero. Pues un poco es parecido, ¿no? Preguntas, ¿cómo quieres que te llame? ¿Cómo quieres que se te llame, no? Y eso para mí fue una crisis y me di cuenta que realmente todos queremos meter en cajas al otro porque necesitamos controlar y saber, recibir información, ¿no? Y la identidad es un poco una forma de eso, de decir quiénes somos y de saber, de identificar al otro y saber lo que es el otro. Otro... No sé cómo voy de tiempo. Bien. Vale, otro problema, otra crisis que he tenido importante ha sido acerca de mi identidad étnica, es decir, de mi raza. Yo soy gitana, mi padre era gitano, tengo sangre gitana, pero no soy reconocida por los gitanos como gitana porque no cumple una serie de códigos identitarios que en este caso no son solamente estéticos, sino que son también culturales, sociales, familiares, de orientación sexual, etc. Entonces, en este proceso de búsqueda identitario que como os he contado, tuve hace 5 años, parte también fue, vale, me estoy cuestionando todo, o venga,
el baile, la identidad sexual, no sé qué, vamos a cuestionarnos también la raza. Y empecé a buscar en mis orígenes de dónde venía y sobre todo por qué yo me sentía cercana a mi raza. ¿Por qué me sentía gitana si realmente no vivo como una gitana, ¿no? Y ahí entré más en contacto con la comunidad gitana, en concreto no solamente con los artistas, sino también con las mujeres gitanas, activistas y todo el trabajo que están haciendo, y incluso ahí me encontré bastante rechazo. Y empecé un poco a preguntarles, bueno, realmente qué es lo que hace que la identidad de raza para vosotras sea lo que es. Claro, ellas me dijeron cosas que para mí no eran lo que a mí me unían a mi identidad de raza. Me dijeron factores culturales, factores sociales, factores económicos, costumbres. Y ahí me di cuenta que lo que a mí me unía era la pertenencia. Entonces, parte de la identidad es la pertenencia. Muchas veces queremos ser parte de un grupo. Necesitamos, como seres humanos, formar parte de un grupo que nos protege, que nos dice que no estamos solos en el universo, que nos transmite el conocimiento de otras generaciones, que nos hace sentir que nos da trascendencia, que no somos uno, sino que somos muchos, y que ha habido alguien detrás y que va a haber alguien después cuando nosotros nos muramos, y que esa cadena, que somos un eslabón en una cadena, y esto nos hace reconciliarnos con el universo, con la humanidad, nos da guía muchas veces. Y en mi caso, lo que me daba mi identidad étnica y me da es un conocimiento, una tradición, una sabiduría ancestral dada por una repetición, porque, como ha dicho Aisha, ya sabemos que la identidad está construida y ya sabemos que la identidad se construye a base de repetición. La identidad femenina, la identidad de código de género, la identidad de etnia, es una repetición de costumbres culturales y sociales, familiares. Por tanto, no es algo esencial, no es algo que traemos en nosotros, sino que lo aprendemos y lo vamos repitiendo. Entonces, aceptando esto, para mí mi identidad gitana me daba una repetición de sabiduría, de conocimiento, transmitido por unos mayores, transmitido por una cultura que yo podía pasar. No tengo hijos, pero que podía pasar en mi arte, por ejemplo, ¿no? Pero que era una vivencia, era una experiencia, no era una teoría. Y esto para mí era muy, 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 muy valioso. Era una experiencia de un cuerpo, de una mujer, de mi abuela, por ejemplo, madre soltera, vendedora en la calle o de puerta en puerta, que no sabía leer ni escribir, pero que terminó teniendo 5 Cármenes en Granada, millonaria, vamos. Entonces, esa experiencia de cuerpo es lo que a mí me hacía sentirme gitana. Esta era la base de mi identidad gitana. No que yo soy bisexual, no que no he tenido hijos, que no me he casado, que no tengo el pelo por aquí rizado, que no me pinto de determinada manera, que no me he visto de determinada manera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, la identidad, por esto que os he contado, por estas experiencias que os he contado, cada vez más se está convirtiendo en un camino, no en un destino, ni tampoco en un origen, tampoco en algo de donde vengo, sino en un camino en donde yo voy descubriendo que no solamente es fluida, sino que también se está enriqueciendo, o sea, es algo que se puede completar, en donde tú puedes añadir, en donde tú puedes y quitar incluso, o sea, en donde tú eliges cómo la representas, en donde tú puedes investigar, ir descubriendo, y que te da una pertenencia y que te da un respaldo, pero que también te hace más individual. O sea, parece una contradicción, pero que te hace parte del grupo, pero que también te hace ser más tú mismo,
pero basado sobre todo en lo que tú eliges, ¿no? Y mi siguiente pregunta sería, ¿qué identidad elegís? ¿Cómo ejercéis vuestra agencia sobre vuestra identidad? Por ejemplo, la representación del género se puede, por representación quiero decir, cómo tú actúas tu género. Eres una mujer, pues cómo tú te mueves como una mujer, cómo tú te vistes, cómo tú en el escenario bailas sería, pero cómo tú representas la mujer que tú eres o el hombre que tú eres, ¿no? Entonces, ahí hay una elección. Obviamente, en el flamenco, por ejemplo, estas entidades que yo he dicho que tienen más poder, obligan a que la mujer bailadora sobre el escenario represente su género de determinadas formas, en determinados códigos, porque si no es castigada. Es castigada con que no trabaja, es castigada con críticas devastadoras, te destrozan la carrera y la moral, si te dejas, pero por supuesto que hay una elección a pesar de este castigo, de cómo yo quiero representar la mujer bailadora que soy en el escenario. Siempre hay una elección, ¿no? Entonces, y hay una elección en el escenario y una elección aquí en la vida real, ¿no? Que para mí están unidas completamente. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo elegís representar no solamente la identidad de género, sino la identidad étnica, la orientación sexual, quiero decir, vuestros trozos de identidad, cómo elegís representarlos en esta realidad, ¿no? Todos sabemos que si te pintas las uñas, eso es de mujer, bueno, sabíamos, ¿no? Esto ya está cambiando, gracias a Dios, pero ¿qué significa esa elección? Todas las elecciones tienen poder. Entonces, ¿qué poder estás tomando sobre tu cuerpo y qué poder estás representando en la realidad? La causa primera por la que yo dejé de bailar como bailaba era porque me di cuenta que representar a un determinado tipo de mujer reforzaba ese concepto de mujer. O sea, bailar desde la belleza y la elegancia y la complacencia hacia el público cristalizaba y hacía mucho más fuerte el pensamiento de que, y la creencia y la realidad de que solamente podía existir ese tipo de mujer sobre un escenario y no podía existir sobre el escenario una mujer fea o una mujer despeinada o una mujer medio desnuda o una mujer masculina, por ejemplo. Que en el flamenco eso es tabú. Eso es tabú en el flamenco. Entonces era como, ok, cada vez que yo salgo al escenario y hago esto, lo que estoy haciendo es decir al público que esto es la realidad, que esto es verdad y es mentira. Hay muchísimas bailadoras que no somos así, pero no nos atrevemos a subirnos al escenario y hacerlo. Y yo un día dije, ¿pero por qué no me atrevo? Es que tengo que hacerlo, pero no solamente por mí, sino porque el flamenco merece evolucionar. Y hablo del flamenco y hablo de todas las artes realmente, ¿no? Merece evolucionar y merece que al público se le dé otra cosa, algo incómodo. Merece que se le muestre que lo que se está viviendo socialmente, culturalmente, artísticamente también se puede vivir. Y si tengo que dejar de trabajar, pues dejo de trabajar. O sea, en el sentido de que si no hay un público que pague por esto, pues vale, lo habrá. Y poco a poco lo va viendo, gracias a Dios, ¿no? Entonces mi pregunta a vosotros, otra que os hago es esta, ¿no? ¿Cómo representáis vuestra identidad, sea cual sea, o sean las que sean, múltiples? ¿Cómo la representáis? ¿Cómo elegís? ¿Cuál es vuestra elección? ¿Y qué poder os da? ¿Y qué poder da a quien os ve? Porque obviamente si yo represento algo incómodo en el escenario, estoy dándole la posibilidad al público que me ve de elegir irse, quedarse, tirarme un tomate, abuchearme o aplaudirme. O sea, mi elección capacita al otro a elegir también. Mi poder de elegir capacita al otro para poder elegir. Si yo solo soy un tipo de mujer, como cuando tú me ves no tienes que elegir nada, no tienes ni que pensar, ya yo te lo estoy dando todo hecho, te estoy dando el paquete perfecto, diríamos, ¿no? Estéticamente, código de movimiento, mensaje, discurso sobre el escenario, te lo estoy dando todo hecho, tú lo único que tienes que hacer es aplaudir y que te guste. Oh, me encanta y qué bonito y qué buen artista, que bien baila. Entonces no hay
no hay ningún tipo de conflicto, pero tampoco hay ningún tipo de poder. Te estoy quitando tu poder, porque no te estoy permitiendo pensar si te gusta o no. Te va a gustar porque yo lo voy a poner tan perfecto que te va a encantar. Entonces, en la realidad también hay un cuestionamiento de, si yo soy una mujer, pero de pronto no me represento como una mujer, ¿qué pasa afuera? ¿Cómo me van a mirar? ¿Qué elección va a haber desde fuera, ¿no? Entonces, creo que cada mañana cuando nos despertamos y decimos pintarnos, ponernos el rímel o no, ese acto tan pequeño es un acto de poder. O ponerme el tacón o no, o ir a la oficina en chándal. Yo creo que las que sois ejecutivas podríais hacerlo alguna vez, ¿no? Ir en chándal y sin pintar a la oficina, al Banco Santander, a la sucursal, o incluso las altas ejecutivas, altas, para ver qué pasa, ¿no? Porque realmente ahí hay algo que se resquebraja, igual que cuando yo salgo al escenario sin maquillar o vestida con un vaquero, ¿no? Hay algo, dentro del flamenco ya hay un gran, gracias a Dios, con una maravillosa bailadora que os apoyo a que vayáis a verla, que se llama Rocío Molina, que está cargándose todo. Sí, ya he terminado. Que está cargándose toda la estructura del flamenco y que es maravillosa y os recomiendo a que vayáis. Entonces, mis preguntas, sí, para resumir, serían, como hemos dicho, ¿cómo miramos al otro? ¿Cómo represento mi género o mis identidades múltiples? ¿Y cómo miráis al artista? ¿Qué mirada tenéis sobre el artista? ¿Y qué esperáis? ¿Qué expectativas identitarias tenéis sobre el artista? Esas serían como un poco mis preguntas. Muchas gracias.